Dios los bendiga, hermanos que nos escuchan a través de este medio. Continuamos con este tema que es la incredulidad de Israel, cómo está caminando de acuerdo al plan de Dios, específicamente cómo es coherente con quién Dios es, porque habían preguntas que se hacían a las cuales Pablo se anticipa eh, y, y, y la pregunta específica es ¿por qué inculpa a Dios? Eh, y, y veíamos las semanas anteriores la parte negativa, por así decirlo, la semana anterior específicamente, que es cuando dice los vasos de ira preparados para destrucción. Es la parte que muchos consideran inclusive injusta. Sin embargo, ya veíamos la explicación completa de este versículo número 22 de Romanos capítulo número 9. Vamos a ver y analizar esta última parte, es una parte ya corta, los versículos 23 y 24, que se le podría llamar el corolario a lo mejor de esta verdad acerca de los incrédulos. Es un contraste bastante marcado, es un contraste, perdón, bastante marcado en cuanto al incrédulo y la verdad que Dios muestra hacia los creyentes. Dice el versículo número 23 dice, y 24, dice, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Veíamos la semana pasada eh, que Dios había permitido que el pecado entrara al mundo para mostrar su ira y para mostrar su poder. Pero también Dios permitió esto para mostrar su gloria, para mostrar las riquezas de su gloria, para conceder gracia en abundancia sobre los vasos de misericordia. Y dice que estos vasos de misericordia Él los preparó de antemano para gloria. A diferencia del verbo que utiliza en el versículo 22 cuando dice que Él preparó los vasos de ira, en este caso, este preparó está en voz activa. ¿Qué quiere decir? Que Dios es quien realiza la acción. En el caso de que Él preparó los vasos de ira para destrucción, no, está en voz pasiva, quiere decir que no es Dios directamente quien prepara esos vasos, perdón, o los crea, como muchos lo entienden, para destruirlos y para mostrar sus caprichos, como muchos lo han mencionado. Entonces, en este caso, la gran obra que Dios hace al salvar a sus escogidos, se hace un despliegue de su gloria ante todos los ángeles, número uno, y ante todos los hombres. En Apocalipsis capítulo 5, versículos del 9 al 14, podemos encontrar esta realidad. Acompáñame por favor a Apocalipsis capítulo 5, versículos del 9 al 14. Dice la palabra de Dios, Apocalipsis 5, el 9 al 14 dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Aquí está la parte de los hombres, dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y cuenta Juan en la visión que tuvo, dice, y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, aquí ya están los seres vivientes, los ancianos y de muchos ángeles. Y lo que decían era, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos.
Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos. Entonces, Dios, si pudiéramos explicarlo de alguna forma, eh, permitió el pecado para mostrar estas dos características suyas que son bien importantes dentro del carácter divino de Dios, que es la ira y el poder de Dios, pero también para su gloria, para que Dios mostrase a través de la salvación de gente indigna, en caso particular de nosotros, eh, mostrar su gloria al salvarnos, ¿sí? Desplegada a otros seres humanos, desplegada su gloria al salvarnos a los ángeles, desplegada su gloria al salvarnos a los 4 seres vivientes, a los ancianos, a toda la creación en conjunto. Entonces Dios tiene el derecho absoluto, Él lo tiene, para revelar y demostrar su carácter en cualquier forma que Él quiera hacerlo, ya sea por medio de condenación o bien por medio de la redención a través de su gracia. De las dos formas, Él está mostrando quién Él es y está desplegando su gloria, está haciéndolo para glorificarse. De las dos formas que lo queramos ver. Ahora, la palabra de Dios nos enseña que ninguna persona puede ser salva si no cree en Jesucristo como Señor y Salvador, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene que a fuerza haber un reconocimiento y un depósito de fe en esta realidad de que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino y murió en la cruz por los pecados. ¿Por qué tiene que ser de esa manera? Bueno, porque Dios, siendo el soberano, siendo Él el creador, siendo el que sustenta todas las cosas, Él decide poner las reglas. Y dentro de sus reglas, Él requiere que el ser humano tenga esta respuesta a su gracia, cuando Él muestra su gracia, el Evangelio, para poderlo salvar. Sin embargo, muchos cristianos hemos considerado por mucho tiempo que el propósito principal de nuestra salvación es ser salvos, valga la redundancia. Es decir, creemos que el propósito de Dios al salvarnos es para que nosotros nos libremos del pecado, de librarnos del pecado y de la muerte. Lo decimos en muchas o en múltiples ocasiones. Sin embargo, debemos de entender que el propósito principal de la salvación no es el beneficio de la misma salvación, no es el beneficio de salvarnos, de librarnos, sino más bien el propósito de la salvación principal es la honra que trae nuestra vida a Dios cuando somos salvos. Porque cuando Él nos salva, el cambio que hay en nuestra vida, el proceso que iniciamos, los propósitos que se van cumpliendo, las promesas que se van cumpliendo en nuestra vida, están a través de ello, estamos haciendo notorias las riquezas de su gloria en nosotros que somos los vasos de misericordia. Entonces, como creyentes, es, podemos decirlo y no pasa nada, y podemos eh, eh, entenderlo de esta manera, que como creyentes no tenemos mérito en nuestra salvación. No hay obra que pueda salvarnos. ¿Por qué? Porque Dios lo dispone de esta manera para que no haya una intervención humana que se pueda llevar crédito o que se pueda llevar la gloria. Dios muestra su gracia, Dios muestra su misericordia, Dios muestra su compasión, Dios da su perdón para que los seres humanos que acepten las condiciones y los términos que es creer en Cristo Jesús puedan ser salvos. Cuando acuden a Cristo, entonces la salvación viene a sus vidas. Y algo bien importante en este pasaje, sobre todo
en el versículo número 24, que es el último versículo de este tema, dice, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros. ¿Y por qué digo importante? Porque aquí, amados, si usted se da cuenta, nos incluye, nos identifica a nosotros. Se identifica a Él, identifica a todos, tanto judíos como no judíos, como vasos de misericordia. Cada creyente que está en esta tierra, que ha decidido depositar su confianza en Cristo Jesús como Señor y Salvador, está automáticamente entre esos vasos que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado. Y aquí encontramos la verdad universal, la verdad gloriosa y universal de la gracia de Dios. Es para todos, está disponible para todos. Pero solo los que creen lo alcanzan. Entonces, la verdad de que Dios elige a algunos para salvación y a otros para destrucción, no es para que nos cause confusión. Es una verdad, pero no es para que nos cause confusión, no es para que cause contrariedad, no es para que se ponga en tela de juicio al Dios a quien servimos, a quien creemos, no es para que se ponga en tela de juicio su palabra, mucho menos. Tampoco es para tentarnos a poner entredicho, como lo hacían ellos, el carácter personal de Dios. Ah, bueno, ¿y por qué Dios sin culpa? Ah, bueno, ¿y por qué entonces Dios es injusto? No, no. Esta verdad está en la palabra como cualquier otra verdad, para darle la gloria a Dios, para mostrar su soberanía sobre todos los hombres y para hacernos a nosotros como creyentes todavía más agradecidos por habernos escogido entre tantos vasos. Porque en nosotros mismos somos vasos indignos de tener este tesoro tan grande que Él ha puesto en nosotros. No somos más dignos o no merecemos por alguna razón cultural o racial o intelectual, mucho menos espiritual, que los vasos que están preparados para destrucción. Entonces, cuando Dios muestra misericordia, cuando Dios juzga el pecado, Dios es imparcial. Dios no considera raza, no considera trasfondo étnico, no considera nacionalidad, no considera inteligencia, no considera méritos morales, no considera méritos religiosos, no considera credenciales intelectuales, no considera logros espirituales. Él simplemente distingue entre blanco y negro, entre los que han creído y los que no han creído, entre los que decidieron ser vasos de ira preparados para destrucción y entre los que vinieron a Cristo humildemente entregando su vida a aquel quien murió por salvarles. Entonces, esta es una verdad difícil de entender porque va en contra de nuestras inclinaciones, en contra de nuestros estándares, entre comillas, de justicia, humanamente hablando. Entonces, como hombres naturales nos parece que es una injusticia, que es un descaro, que Dios es un Dios caprichoso, es un Dios injusto, es un Dios que es un Dios tirano porque inculpa aun cuando no hay opción para el ser humano. No es de esta manera. Pero nosotros, como creyentes, aún seamos los más fieles, aún seamos los más entendidos, no podemos explicar y desglosar toda la complejidad de estos pasajes. No lo podemos hacer. Pero la verdad es bíblica, está ahí. Y se encuentra entre el grupo de las verdades enseñadas por la palabra de Dios, de las cuales Pedro dijo en 2 de Pedro 3:16 acerca de las cosas de Pablo. Dice, hay cosas difíciles de entender de lo que enseña Pablo. Dice, pero cuidado porque hay
indoctos, hay inconstantes que tuercen, que cambian las escrituras para su propia perdición. Entonces está ahí, está de esta manera. Esta es una explicación en esta sección, por eso está tan dividida y no quise hacerlo tan largo, salvo la primera parte, que era, por así decirlo, la parte más sencilla, para poderlo tratar de entender. Sé que es difícil, sé que para algunos a lo mejor podemos decir imposible, sin embargo, están en la palabra de Dios y nosotros, como creyentes, recibimos la palabra de Dios en plena inerrancia, es decir, no tiene errores. Y va a haber siempre tensión en temas como estos porque estamos tratando como seres humanos, como seres humanos finitos, como seres humanos limitados a tiempo, espacio, a entender. Estamos tratando de entender un Dios soberano, un Dios que no tiene límites, un Dios todopoderoso, un Dios omnisciente, todo lo sabe. Entonces, es bien complejo, pero está en la palabra de Dios, necesitamos creerlo, creer las enseñanzas de las escrituras, aceptar en nuestros corazones lo que no podemos explicar con nuestras mentes. Las escrituras claramente nos enseña de manera muy clara. La verdad de Dios nos enseña que Él no se complace en que el ser humano se vaya al infierno. Mire, vamos a leer estos pasajes que aparecen ahí: Ezequiel 18:32, Segunda de Pedro 3:9 y Juan 6:37. Acompáñeme a estos pasajes. Vamos a empezar con así en el orden en el que aparecen en la pantalla: Ezequiel 18, Segunda de Pedro 3 y Juan capítulo 6, versículo 37. Dice la palabra de Dios en Ezequiel 18:32, dice: porque no, estas son palabras de Jehová, dice: porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Y luego vámonos casi hasta el final de la Biblia, en Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9. Creo que este es un pasaje a lo mejor más conocido, que lo hemos escuchado más, no lo sabemos algunos de memoria. Dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie o que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y en Juan capítulo 6, versículo 37. Acompáñeme por favor. Juan capítulo 6, versículo 37. Dice: todo lo que el Padre me da, perdón, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Entonces, esta es la verdad de Dios también. ¿Está en contra o se contradice? No, 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 no. No, Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero los que rehúsan creer, dice la Escritura, ya han sido condenados. Ya han sido condenados. Apocalipsis capítulo 15, versículos 3 y 4, y terminamos con este pasaje.
eh, Dios ha manifestado su juicio a lo largo de la historia de la humanidad y lo manifestará al final cuando todos comparezcamos ante el tribunal y sea decidida nuestra eternidad con un propósito. Y el propósito es que Él sea glorificado. Apocalipsis capítulo 15 versículos 3 y 4. Apocalipsis 15 versículos 3 y 4. Y con eso terminamos. Dice, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Dios los bendiga, hermano.